Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente nos encontramos en esta asignatura, Metodología de la Investigación. Esta es la segunda clase. La clase anterior pudimos pensar en las características del conocimiento científico, cuál era esta diferencia con cierto conocimiento vulgar, con un conocimiento que por supuesto no tenía comprobación como sí lo tiene el conocimiento científico. Así que hoy vamos a tratar de meternos directamente en el método científico, en cuáles son esos pasos, qué tipos de clasificaciones existen de la ciencia. Sí, acá les voy a aclarar que obviamente es una materia, creo que lo hablamos un poco en la clase anterior, pero es una materia que tiene ciertas terminologías, tal vez algo complejas. No se asusten, la idea no es que las sepan de memoria, sino que puedan comprender algunas de estas características y en este caso algunos de los pasos que hacen a esta metodología científica, que es justamente lo que va a dar el carácter de conocimiento científico a un saber, ¿sí? Así que, insisto, la idea es que no se detengan tanto en los nombres, sino que puedan comprender la, cuál es el camino que sigue un conocimiento para convertirse en un conocimiento científico, ¿sí? Bueno, yo les había dicho entonces que las ciencias se clasifican de dos formas, es decir, que vamos a tener ciencias formales que tienen que ver con, empiezo por el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la matemática, tienen que ver la lógica, ¿no? Estas ciencias que trabajan como con ciertas construcciones que son ideales, ¿no? Es decir, que no son eh, obtenidas de la realidad física, no es algo que podemos tocar, sino que son ciertos constructos teóricos para los cuales necesitan crear cierta terminología, ciertos símbolos, y que no van a expresar un hecho objetivo de la realidad, ¿sí? Por supuesto que son sistemáticos, son racionales, pero no están vinculados con hechos físicos, ¿no? Piensen ustedes, ¿no? En estos postulados matemáticos, ¿no? Que se demuestran y en esa demostración está la garantía de su veracidad, ¿no? Son ciencias particularmente algo alejadas de mi conocimiento, pero son ciencias que tienen este tipo de características. Distintas son este otro tipo de ciencias, que son las ciencias fácticas, que estas ya actúan directamente sobre la realidad, ¿no? Lo que van a hacer es, en principio, observar esos procesos que ocurren a nuestro alrededor, estos hechos que van a generar algún tipo de problema o de pregunta y van a plantear hipótesis, ¿sí? Bueno, obviamente ya cuando planteamos que hay un problema y que hay una hipótesis, ya acá no tenemos la garantía o la certeza de que vamos a verificar esa hipótesis, ¿no? Este tipo de ciencias, las ciencias fácticas, tiene que ver con, por ejemplo, las ciencias más de la naturaleza, la física, la química, la biología, o ciertas ciencias del orden de lo social o lo cultural, como la sociología, la economía, la historia, las ciencias políticas. Todas estas ciencias obviamente van a trabajar sobre determinadas cuestiones que ocurren a nuestro alrededor y merecen ser estudiadas, ¿no? Entonces, como para resumir, podemos decir que estas ciencias formales van a hablar sobre una realidad objetiva, van a utilizar el método deductivo, van a crear su propia simbología y tienen que ver con estas ciencias que hablábamos, ¿no? Matemática y lógica. En cambio, las ciencias fácticas
donde van a actuar es sobre la realidad, no sobre los procesos que ocurren en la realidad. Van a plantear hipótesis y se refieren a ciencias tanto de la naturaleza como culturales, de la naturaleza, la física, la química, la biología, y de las culturales, sociología, historia, ¿sí? Eso sería como para poder pensar cómo se clasifican las ciencias. Ahora, ¿a qué llamamos método científico, no? Decimos que el método científico básicamente define que ese conocimiento sea ciencia, ¿no? Es decir, para que sea un conocimiento científico, tiene que seguir un método. Entonces, bueno, es importante pensar a qué llamamos método científico, incluso por su terminología, por el origen de esta palabra. Bueno, deriva etimológicamente de las raíces griegas, ¿no? Meta y odos. Y esto significa una meta hacia, ¿no? Meta es hacia, perdón, y odos camino, un camino hacia, un camino a seguir sería esa traducción de la etimología de la palabra. Entonces, cuando hablamos de método científico, de lo que vamos a estar hablando es de una guía de procedimientos, ¿no? De una serie de pasos que es necesario cumplir para poder alcanzar el conocimiento científico. Obviamente que esta serie de pasos surge de la reflexión, de la experiencia, y que tiene que ver con realizar ciertas operaciones o ciertas pautas lógicas para poder buscar la solución de ese problema, ¿no? Así que esto sería el método científico, esta guía, este camino hacia la obtención de el conocimiento científico, ¿sí? Obviamente que este método, bueno, lo vimos, ¿no? Pero está sistematizado, reglado, los procedimientos están fijados de antemano. No quiere decir que podamos utilizar el mismo método para cualquiera de las disciplinas. Se me ocurre pensar, ¿no? Por ejemplo, en un método científico para pensar una experiencia en un laboratorio y, por ejemplo, utilizar algún animal para probar una vacuna o una nueva droga para una enfermedad. Bueno, los pasos van a ser completamente distintos a si quisiéramos estudiar algún fenómeno social o, no sé, quisiéramos estudiar, por ejemplo, la pobreza en un determinado lugar, en un determinado momento. Obviamente que estos métodos van a ser diferentes, ¿sí? Sería un error aplicar el mismo método para estudiar la pobreza que para estudiar la efectividad de una droga, ¿sí? Así que eso también es importante, pensar que para aplicar ese método científico vamos a necesitar ciertas técnicas o ciertas herramientas para poder cumplir con los pasos de ese método científico, ¿no? Pienso, por ejemplo, ¿no? que muchas veces estas técnicas son de carácter práctico, ¿no? Es decir, nos permiten rápidamente poder, bueno, tal vez con mucho tiempo, pero quiero decir, nos permiten más fácilmente alcanzar la solución de un determinado problema que se plantee en la sociedad, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos del método científico, ¿no? Que este es el tema que por ahí tenga más terminología y que sean como varios pasos que tal vez debemos tener en nuestra mente, pero me interesa que puedan comprender la lógica de estos pasos, ¿no? ¿Qué tenemos que tener primero para pensar en una investigación científica o en la aplicación de un método científico? Una formulación de un problema. Es decir, vamos a tener que investigar
sobre un problema, ¿no? Un problema que no lo podamos resolver desde este sentido común que hablábamos la clase pasada. Un problema que requiera de este método científico. Por ejemplo, esto que hablábamos de probar una nueva medicación para una determinada enfermedad. Vamos a tener que ser muy precisos para formular ese problema, ¿no? No podemos ponernos a investigar una nueva droga no sé, para el cáncer de páncreas. Tenemos que definir ese problema, delimitarlo, acotarlo, nombrar eso que queremos estudiar, ¿no? El nombre de la droga, queremos comprobar si un determinado componente de una droga funciona o es efectivo para el tratamiento del cáncer de páncreas, ¿no? Bueno, para esto yo primero necesito tener mi marco teórico, es decir, necesito estudiar sobre drogas que funcionaron para el cáncer de páncreas, sobre el cáncer. Necesito tener un marco objetivo, es decir, un marco libre de todos esos prejuicios que habíamos hablado en la clase pasada. Necesito saber hasta dónde se investigó, porque quizás yo quiero investigar sobre algo que ya está investigado, ya está comprobado o tal vez ya está refutado. Entonces necesito poder investigar, formular este marco teórico. ¿Para qué? Para el tercer paso, que es el planteamiento de la hipótesis. Y cuando pensamos en una hipótesis, lo que tenemos que hacer es pensar como en una especie de tentativa de explicación, ¿no? La hipótesis tiene que ser, de hecho, debería poder ser formulada como brevemente, ¿no? En una frase, ¿no? Esto que yo les decía, probar determinada droga para el tratamiento del cáncer de páncreas. Bueno, necesitamos investigar sobre esa droga, como lo hicimos anteriormente, y necesitamos especificar esa hipótesis, ¿no? Reducirla a exactamente lo que vamos a investigar. Esta hipótesis, como yo les digo, una tentativa de explicación del problema, por supuesto que después va a ser comprobada, ¿no? Por supuesto que luego va a ponerse a trabajar y vamos a poder comprobar si esa hipótesis tiene validez o es una hipótesis que fue refutada. Pero por supuesto que la hipótesis tiene que estar bien formulada específicamente para que responda a esa pregunta por la cual estamos investigando, ¿no? Y otra cosa que también es importante, esa hipótesis nos tiene que ser verificable, nos tiene que permitir ser comprobada o refutada, si no, no tendría validez esa hipótesis, ¿sí? Una vez que tenemos la hipótesis, una vez que tenemos el marco teórico, tenemos nuestra formulación, nuestro planteamiento del problema, lo que vamos a hacer es elegir estas técnicas que hablábamos antes, ¿no? Vamos a elegir los instrumentos metodológicos. En el caso del estudio de una droga, seguramente las técnicas tendrán que ver con técnicas de laboratorio, técnicas de incorporar una medicación a un grupo de, por ejemplo, ratas y tener un grupo control con el mismo grado de enfermedad para ver cómo progresan con esa nueva droga y el otro grupo control cómo progresa sin la nueva droga, qué cambios hay. Y acá yo lo que hago en que es otro paso del método científico, es obtener los datos, ¿no? Voy a contrastar empíricamente, se llama. Aquello que yo pienso lo contrasto con los resultados de mi investigación.
reúno la información que estoy obteniendo y la comparo, veo si es positiva o no, si la comparo con la realidad. Yo decía que mi droga funcionaba para el tratamiento porque reducía el cáncer de páncreas. Bueno, ¿lo está haciendo o no? ¿En qué porcentaje lo está haciendo? ¿De qué manera lo está haciendo? ¿Qué efectos secundarios tiene esa medicación? Bueno, de esto se trata el someter una hipótesis a contrastación con la realidad, ¿no? Pongo a prueba ese enunciado que fue mi hipótesis. ¿Realmente esta droga funciona o no funciona para este tipo de patología? ¿Sí? Luego, una vez que tengo todos mis datos, lo que hago es clasificar esos datos obtenidos. Obviamente los analizo, los clasifico, los evalúo y los interpreto. A partir de mi interpretación es que yo voy a poder extraer conclusiones o inferencias de aquello que he observado y que he experimentado. A partir de esas interpretaciones, de esas conclusiones, es que yo voy a establecer una teoría o una ley. Voy a decir si mi medicación, por ejemplo, funcionó en un alto porcentaje, es decir, que generó buena respuesta en el cáncer pancreático de esas ratas. Bueno, voy a presentar esos resultados y esas conclusiones, voy a publicar un informe, voy a indicar que este estudio fue comprobado. Lo mismo lo hago si no se comprobó, ¿sí? Hago mi informe, doy mis explicaciones de por qué no fue aprobada esa hipótesis, por qué quedó la hipótesis planteada, no quedó contrastada con la realidad. Y lo que hago es mencionar cuál fue la eficacia de esta investigación, ¿sí? Insisto, una vez que hago esta presentación de resultados y conclusiones, voy a poder incorporar ese conocimiento en teorías, en ciertas leyes que van a formar parte del conocimiento científico, ¿sí? Incluso si no funcionó, yo ya cuando otro investigador quiera quiera probar si esta droga funciona para este tipo de cáncer, va a buscar mi investigación y va a ver que no funciona. Tal vez haga alguna modificación y de esa manera pueda volver a investigar sobre lo mismo, pero no va a realizar la misma experiencia porque ya hubo otro investigador que la realizó, ¿sí? Así que esto es muy importante de tener en cuenta. Si quieren podemos repasar estos pasos. Lo primero que yo tengo que tener es un problema. Tengo que formular mi problema, un problema que sea de interés para el investigador o para la sociedad, ¿no? Luego tengo que buscar mi marco teórico, tengo que buscar de forma exhaustiva toda la bibliografía que haya surgido sobre el tema, tengo que plantear mi hipótesis, tengo que elegir los instrumentos con los cuales voy a realizar mi investigación. Una vez que la realizo, tengo que recabar la información, obtener estos datos, analizar e interpretar estos datos que yo obtuve, luego hacer inferencias o extraer conclusiones y presentar esos resultados o conclusiones, ¿sí? Estos serían los pasos del método científico. Son muchos nombres, muchos pasos, pero piensen en que tiene cierta lógica de cómo paso a paso va aumentando la complejidad, porque justamente lo que hace es acercarse a dar una explicación sobre este problema que estaba planteado al comienzo, ¿sí? Entonces repasamos, vimos la clasificación de las ciencias en ciencias formales
y fácticas. Luego también pudimos pensar a qué le llamamos método científico y por último, y bueno, más detalladamente, vimos qué son las técnicas que utilizamos y en los pasos del método científico, ¿sí? Vean la clase tranquilo, pausenla, tomen nota y desde ya que cualquier duda o comentario lo pueden realizar por la plataforma, ¿sí? Bueno, que estén muy bien y los espero en la siguiente clase. Hasta luego.